muchas gracias a nuestra secretaria general de la Universidad Autónoma de Chiapas, Eugenia Leo, por tan generosa visión y pues provocada por el tiempo. También agradezco al rector de la universidad, el doctor Carlos Montañón, por la invitación que me hizo, y a mi amigo de muchos años, aunque eres muy joven, no tiene la edad que yo, que es José Luis Ruiz Abreu, que ha sido el que ha llevado el peso de la organización del imperio. Muchas gracias también por haberme invitado. Cuando me invitaron para escribir sobre la importancia del libro en el mundo contemporáneo, la verdad es que tuve un ataque de nostalgia. Estaba ante mi computadora, con mi celular al lado, y me entró la nostalgia de cuando esos aparatos no existían. Y dije, bueno, voy a hacer un texto memorioso de eso. Y quizás varios de los que asistan se van a ver reflejados en lo que voy a ir mencionando. Entonces comienzo. En la Tuxtla Gutiérrez de mediados del siglo XX, y esto que voy a decir ocurría en las principales ciudades del estado, se leía desde la escuela hasta los hogares. Aprendíamos la historia de Chiapas, por ejemplo, leyendo los cuentos del abuelo, escrito por don Ángel M. Porcio, libro que recuperaba en sus páginas no solo el devenir del pueblo, sino la añeja tradición chiapaneca de la conversación, que tiene una repercusión tan amplia en nuestra tierra. Varios de los libros que mencionaré en esta ocasión se adquirían en la propia librería que fue de mi abuelo, que llevaba el nombre de El Progreso, porque es el nombre del puerto mexicano a donde desembarcó don Antonio Puig y Pascual en 1902, para nunca más regresar a Cataluña, sino a quedarse a vivir en Chiapas. El otro día que pasaba por el centro vi que ya no existe la librería, y otro ataque de nostalgia. Cómo se va, pues no digo derrumbando, pero cómo va transformándose una ciudad en la que uno nació y cómo va volviéndose un extraño al ir desapareciendo los contextos en que uno vivió en la niñez y la adolescencia. Otra de las librerías de aquellos días en donde encontrábamos los libros era la Ilustración, y así leíamos desde la escuela primaria, como en mi caso, un libro que me regaló mi madre y que leíamos mucho, que se llama Corazón, Diario de un Niño, de Edmundo de Amicis. Por supuesto, las novelas de Alejandro Dumas, por mencionar a la más conocida, Los Tres Mosqueteros, y de la Europa de los siglos XVII y XVIII, novela de capa y espada que despertaba nuestra imaginación y nos hacía desear siempre el triunfo del bien. Los Tres Mosqueteros, por cierto de nombre Athos, Porthos y Aramis, servían a la reina, mientras el protagonista principal, el joven Gascón d'Artagnan, pertenecía a la guardia del rey. La historia de estos amigos entrañables se sigue en las novelas tituladas 20 años después y El Conde de Bragelonne. Pero Alejandro Dumas escribió mucho y sigue siendo una lectura apasionante, sobre todo cuando se es joven. ¿Y qué decir de Jules Gabriel Verne,
mejor conocido como Julio Verne, tan célebre por novelas como La Vuelta al Mundo en 80 días, que además de profetizar la importancia del transporte aéreo, nos enseñaba geografía mundial. Parecía que cuando uno leía este gran libro de Julio Verne, parecía que uno fuera un pájaro y fuera volando y viendo los territorios por los que se pasaba. O esa espléndida novela que se llama De la Tierra a la Luna, con la que Julio Verne en pleno siglo XIX anunciaba la era espacial que aún vivimos. Ya no digamos su viaje al centro de la Tierra, Los hijos del Capitán Grant, El correo del zar, etcétera, y etcétera. Leyendo a autores como Alejandro Dumas o Julio Verne, completábamos lo que aprendíamos en las aulas, además de dar vuelo a la imaginación y vivir así en nuestros poblados y ciudades chiapanecas aventuras insospechadas. Mientras escribía este texto, recordé de nuevo que mi madre, doña Carmen Puig de Fábregas, me regaló la colección completa de Los Partallán de Miguel Cebaco, obra que abarca 24 volúmenes y describe la historia de Francia entre 1553 y 1616 a través de una asombrosa narrativa que muestra además las virtudes y debilidades de los seres humanos. Pero sin duda el autor que más me impresionó en aquellos días de adolescencia y juventud fue Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgari, marino nacido en la ciudad de Verona, Italia, en 1862 y muerto en Turín en 1911, justo en plena Revolución Mexicana. Leyendo a Emilio Salgari, viajaba a los mares de Malasia y me aventuraba por el Océano Pacífico y el Mar Caribe. También por las selvas de la India, los desiertos africanos, los paisajes de Australia, el Ártico norte y sur y hasta el oeste norteamericano. Prolífico, Emilio Salgari me identificó con el ser marinero, el gusto de viajar para conocer el mundo y, por supuesto, me despertó mi imaginación y mi vocación por la antropología. ¿Cómo no recordar a personajes como Sandokan, el tigre de la Malasia, que junto con su inseparable amigo portugués, Yáñez, asaltaban a los barcos que llevaban en sus entrañas el producto del saqueo colonial? ¿O cómo olvidarse de La Capitana del Yucatán, novela que narra las vicisitudes, virtudes y heroísmo de una mujer singular adelantándose años al feminismo actual? La Capitana del Yucatán es una patriota que lucha por la libertad de Cuba en años en que a la Isla Bella se la disputaban los españoles y los norteamericanos. La Capitana del Yucatán es una mujer cubano-mexicana que conduce un barco de la más avanzada tecnología de su época, 1868, cargado de armas para los patriotas cubanos en combate contra la colonia. El texto nos lleva por las aguas del Mar Caribe, que otrora fuera cruzado por los piratas que con sus acciones debilitaban a los imperios de la época con la práctica de ladrón que le roba a ladrón. Tiene, creo que 100 años, 100 años de perdón. Todas estas novelas y otras más que no he mencionado ejercieron una notable influencia en millones de jóvenes que las leíamos en una época en la que la lectura era un hábito difundido mundialmente, bastante antes del auge de la televisión, el internet, las computadoras y los teléfonos celulares. Tuve la suerte
de que en mi casa mis padres ambos fueron lectores. Aún recuerdo a mi madre leyendo y comentando Los Pardañanos o El Conde de Montecristo, o a mi padre que devoraba novelas policíacas escritas por Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Rex Stout, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, para mencionar algunos. Por lo menos para mi generación fue vital la narrativa que he ejemplificado con las menciones anteriores. Pero no puedo dejar de mencionar que escuché a El Quijote de la Mancha de labios de don Lindo Oliva, abuelo del poeta Óscar Oliva, quien solía descansar en una hamaca en el patio del negocio de su hijo Óscar, en la que fue famosa cantina llamada La Estación o El Ateneíto, porque allí se reunía la intelectualidad tustleca para hablar del mundo. Abro un paréntesis para recomendar el reciente libro de Alfredo Palacios Espinosa que se llama Los aguajes de ayer y hoy. Cierro el paréntesis. Años después de haber escuchado El Quijote lo leí, mientras recordaba que don Lindo Oliva decía que era un libro que lo tenía todo, que ese libro encerraba al mundo, planteaba las virtudes y debilidades humanas y que, leyéndolo, uno se quedaba más que satisfecho, contento con uno mismo. No dejo de mencionar la importancia de los llamados cómics o cuentos que adquiríamos en esa maravillosa ventana al mundo que fue El Correíto de don Arturo Ramos. Don Arturo nos despachaba los cuentos recién llegados: El Llanero Solitario, La Mujer Maravilla, Mandrake el Mago, Hopalong Cassini, Roy Rogers, Superman, Shannon y hasta Memín Pingüín todavía alcancé a leerlo. Incluso nos llegaba a través del Correíto esa sociología extraordinaria del añorado DF que era la familia Borbón. En la actualidad, una colección de cualquiera de estos cómicos vale una fortuna. Pero también leíamos, por supuesto, los autores mexicanos, a Juan Rulfo, a quien lo recuerdo vivamente pronunciando una inolvidable conferencia en el Parandimbo del legendario Cach, en Tuxtla Gutiérrez, allá por el año de 1962, explicando la importancia señalada de la novelística mexicana. Su gran novela, Pedro Páramo, se sigue estudiando en los departamentos y escuelas universitarias alrededor del mundo como un clásico de las letras en lengua castellana. Y qué importante fue también en la formación intelectual de los jóvenes mexicanos allá en esa primera mitad del siglo XX e inicios de la segunda, los textos de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, o Carlos Fuentes con su aura, La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente, o ese personaje inolvidable que fue José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, a quien escuchamos en San Cristóbal, invitado por la Universidad Intercultural de Chiapas en 2009. Recuerdo vivamente que me habló su esposa, Cristina Pacheco, y me dijo: Andrés, se le olvidó a mi marido llevar un suéter, no dejes que vaya sin suéter a la conferencia. Y le dije: no te preocupes, le vamos a prestar un suéter. Y le presté un suéter mío y tengo el honor de que se lo llevó y nunca me lo devolvió. Por supuesto, no puede dejarse de mencionar a Fernando del Paso, su libro Noticias del Imperio, o a Ángeles Mastretta, Arráncame la vida, o a Laura Esquivel, Como agua para chocolate. Con Carlos Monsiváis, el ensayo y la literatura alcanzaron niveles complejos en México, además de que dicho escritor
llegó a tener una notable presencia en la vida nacional. Asimismo, el camino que abrió a la llamada novela negra, una suerte de subgénero de la novela policíaca, Gerardo Cornejo, que era además mi colega antropólogo, con un libro que se llama Justo, Justino, Judicial, y a quien siguió Elmer Mendoza con sus balas de plata, que narra las aventuras del agente Edgar del Surdo Mendieta, un policía bastante desquiciado. Y en este terreno de la literatura no podemos obviar a los escritores y escritoras de Chiapas, que hoy son clásicos, como Flavio A. Paniagua, Rosario Castellanos, Heraclio Cepeda, para mencionar a los que ya se fueron, so pena de que yo sea muy injusto por olvidar mencionar a algunos de los grandes escritores vivos, pero que ustedes saben muy bien quiénes son. Entre quienes ya no están entre nosotros, menciono la importancia de la novela de Saúl López de la Torre, La Casa de Bambú, escrita y publicada en 2011, que narra las vicisitudes de las luchas armadas en México, y que ese libro fue presentado en este mismo lugar por Saúl en una noche también inolvidable. Saúl López de la Torre fue un eficaz colaborador en el Instituto Chiapaneco de Cultura. Lo recordamos mucho, con mucho afecto. En la poesía, en Chiapas ha tenido siempre un buen número de lectoras y lectores. La lista es larga, por supuesto. Jaime Sabines, Rosario Castellanos, Juan Bañuelos y nuestro poeta mayor, Óscar Oliva, a quien menciono porque fue recién reconocido como el Premio Nacional de Artes en Lingüística y Literatura. Recomiendo mucho su poemario titulado Escrito en Tuxtla. Y son algunos y algunas, pues además existen hoy poetas jóvenes en Chiapas, o consagrados y consagradas de gran calibre. Dejo en el tintero muchos nombres, soy consciente de ello, para que incluso los que tengan interés se aboquen a encontrarlos en los anaqueles especializados temáticamente en las librerías de Chiapas. Pero permítanme que mencione mi recuerdo del gran poeta español republicano que encontró cobijo en México, Pedro Garfias, quien en una tarde memorable del Tuxtla de los años 1950 ofreció un hermoso recital en los locales de lo que fue el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. Aún lo recuerdo de pie, diciendo: España que perdimos, no nos pierdas, guárdanos en tu frente derrumbada, conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga, que un día volveremos, más veloces, sobre la densa y poderosa espalda de este mar, con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. Y ahora que se cumplen 56 años de la masacre de Tlatelolco, y que ha sido declarada por la presidenta Claudia Sheinbaum como un crimen de lesa humanidad perpetrado por el Estado Nacional Mexicano, recordemos los versos de Rosario Castellanos, quien en ese poema extraordinario que se llama Memorial de Tlatelolco escribe: la oscuridad engendra la violencia, y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie diera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Para mí, no me queda duda que el Memorial de Tlatelolco es uno de los grandes poemas que se han escrito en México y que uno puede leer en las antologías dedicadas a Rosario Castellanos. Asimismo, en un homenaje a los republicanos españoles que llegaron a Chiapas, Rosario Castellanos dedicó al maestro Andrés Fábrega Roca su soneto del emigrado. Me permito leerlo. Cataluña, hilandera y labradora, viñedo y olivar, almendra pura,
patria, rememorada arquitectura, ciudad junto a la mar, historiadora, ola de la pasión descubridora, ola de la sirena en la aventura, Mediterráneo, hirió tu singladura, la nave del destierro con su proa. Emigraron, la ceiba de los mayas te dio su sombra grande y generosa, cuando buscaste arriba ante sus playas. Y al llegar a la mesa del consejo, nos diste el sabor noble de tu prosa, de salatina y óleo y vino añejo. Díganme si no, es para emocionarse estos versos de esa gran mujer que fue Rosario Castellanos, quien tuvo una vida no muy feliz. Dije antes que leíamos desde la escuela, y así era. Recuerdo que en tercero de secundaria en el ICACH tuvimos un curso de literatura con el profesor Agripino Gutiérrez, quien nos descubrió nada menos que al siglo de oro español, ubicado entre 1492 y 1659. Gracias a ese curso conocimos las obras de Francisco Gómez de Quevedo, de Lope de Vega, de Santa Teresa de Jesús, de Tirso de Molina. Asimismo, nos introdujimos al romanticismo leyendo la obra de José de Espronceda, y ello nos permitió descubrir los libros de Víctor Hugo, de Gustavo Adolfo Bécquer, de Mary Shelley, de Rosalía de Castro, de Carolina Coronado, de Oscar Wilde, de Rubén Darío y mucho más. Recuerdo que en esa misma clase del profesor Agripino Gutiérrez me tocó pasar al frente y leer en voz alta La Celestina de Fernando de Rojas. A otra compañera o compañero, mi memoria me falla, le tocó leer El Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara, que me impresionó tanto que lo leí también por mi cuenta. Pero me dirán ustedes que solo he mencionado la narrativa, y advierto que he dejado injustamente por el tiempo a muchos fuera. Pero me dirán con justa razón que solo he mencionado narrativa y poesía. Lo he hecho así porque son los textos con los que uno aprendía a leer en mis años de juventud en Tuxtla Gutiérrez, y que fungían como un cincel que lo iba labrando a uno. Pero no dejaré de mencionar la importancia de los libros producidos por las ciencias sociales, empezando por los clásicos. En efecto, para los jóvenes de hoy que se interesan por las ciencias sociales, es imprescindible leer a los llamados clásicos, debido a que sus textos son atemporales, siguen vigentes al paso de los años y redundando, son actuales. En ciencias sociales, por ejemplo, es lectura obligada a Carlos Marx, El Capital, publicado en 1867, porque es el texto teórico que describe y discute la economía política capitalista que aún domina en el mundo. Si El Capital podría ser una primera lectura difícil de Marx, sugiero su introducción a la crítica de la economía política, y seguiría Max Weber con Economía y Sociedad, publicado en 1922, o además ese texto extraordinario de Weber que lleva por título La ética protestante y el espíritu del capitalismo, texto analítico de la relación entre ideología religiosa y economía política. El texto de Max Weber mencionado nos despierta la reflexión sobre el mundo actual, más ahora que está en curso la guerra entre Israel y el mundo musulmán, y que avanza el genocidio en el Medio Oriente, como lo demuestra dramáticamente la destrucción de Gaza, y que podemos ver, no sé si con tranquilidad, a través de las pantallas de televisión o de este condenado aparato que se llama teléfono celular. No puede faltar en esta mención de los clásicos en ciencias sociales los textos de Emil Durkheim, el fundador de la sociología como una disciplina universitaria. Los textos de Durkheim lograron establecer al hecho social
como un objeto de análisis científico, bajo el diseño de reglas del método en libros básicos como las reglas del método, publicado en 1895, o la división del trabajo social, publicado en 1893, sin dejar de mencionar a su importantísimo texto acerca del suicidio, publicado en 1897. Menciono también la obra del ingeniero y sociólogo italiano Vilfredo Pareto, un tanto olvidado por su relación con Benito Mussolini, el dictador fascista, amigo de Adolfo Hitler, quien introdujo el concepto de élite, no Adolfo Hitler, sino Vilfredo Pareto. El concepto de élite de Pareto fue muy útil y sigue siéndolo en el estudio de las sociedades desiguales como las que vivimos. Sigue siendo una lectura obligada para estudiosos de las ciencias sociales, su compendio de Sociología General de 1920. Por cierto, Pareto llevó a cabo una interesante reflexión acerca del gobierno de Porfirio Díaz, que, debo reconocer, se conoce muy poco en nuestro país. Existen más autores clásicos en ciencias sociales, pero no me detendré más en ello. Solo mencionaré a dos autores imprescindibles para quienes estudian antropología: Luis Henry Morgan con sus textos evolucionistas, pero sobre todo con su análisis del papel que juega el parentesco en la sociedad y la cultura. Sus libros Sistemas de consanguinidad y afinidad de la familia humana, de 1864, y La sociedad antigua, de 1881, siguen siendo referencia obligatoria, además de haber ejercido una notable influencia en autores como Carlos Marx o Federico Engels, de quien por cierto menciono su clásico El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de 1884, libro que hoy adquiere particular importancia a la luz de los movimientos feministas que lideran los caminos sociales en el mundo. Y en ese tenor de libros clásicos en ciencias sociales, con importancia actual, menciono al libro de Rudolf Hilferding, El capital financiero, publicado en 1910, obra en la que el autor anunció la conversión del capitalismo liberal en competitivo y pluralista en un capitalismo financiero y monopolista que hoy es el que domina al mundo. Sin duda, obras como La última pregunta de Isaac Asimov despiertan en el lector la vocación por la ciencia. Igual, el famoso libro Álgebra, el recordadísimo libro del profesor cubano Aurelio Baldor. En efecto, los que estudiamos en aquellos años previos al Internet recordamos el álgebra de Baldor con la portada de un personaje árabe, alusión a la importancia que tuvieron en el desarrollo de las matemáticas. Y en la ciencia ficción, pues hombre, Ray Bradbury, ¿no? El hombre tatuado. En México tenemos un rico acervo de autores clásicos en las ciencias sociales. Por ejemplo, Mariano Otero, quien escribió su ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana de 1842, y en donde Mariano Otero ya hablaba de la lucha de clases antes de haber leído el manifiesto del Partido Comunista. Traigo a la memoria también el libro de Agustín Rivera San Román, Principios críticos sobre el virreinato de la Nueva España y sobre la Revolución de Independencia. Más atrás, cuando aún México se estaba forjando como nación, Fray Matías de Córdoba escribió desde Tapachula un ensayo seminal que se llama De por qué los indios y los ladinos deben vestir y calzar a la española y maneras de lograrlo sin coacción ni violencia, texto de 1798 que ganó el premio de ensayo que había convocado la Sociedad Económica de Amigos del País. ¿Y qué decir de don Andrés Molina Enríquez, de quien leímos Los grandes problemas nacionales, un libro señero que nos abrió la mirada hacia los procesos históricos
de la formación de la nación mexicana. Y no resisto la tentación de mencionar a don Huistano Luis Orozco, quien fuera gobernador de Colima, su libro Los ejidos de los pueblos. Más cercanos a nuestros días están autores como Leopoldo Sea, Jesús Silva Herzog, Adolfo Sánchez Vázquez, Enrique González Pedrero, Pablo González Casanova, Josefina Zoraida Vázquez, Guillermo Montiel Batalla, Gonzalo Aguirre Beltrán, Gina Sabuloski, Rodolfo Starrenhagen, María Zambrano, Ricardo Posas, Enrique Florescano, Miguel León Portilla, y en Chiapas, y que para fortuna nuestra aún vive, Jacinto Arias y su texto El mundo luminoso de los mayas, para mencionar solo a unos cuantos ejemplos de una larga lista. Anoto también al libro La tierra en Chiapas, viejos leves problemas, un texto de lectura obligada para quienes se interesan en la problemática chiapaneca, coordinado por Daniel Villafuerte Solís y con textos del propio Daniel Villafuerte, Salvador Mesa Díaz, Gabriel Asensio Franco, María del Carmen García Aguilar, Carolina Rivera Farfán, Miguel Licona Guillén y Jesús Morales Bermúdez. Otro libro importantísimo es Diversidad religiosa y conflicto en Chiapas, texto que merece ejemplificar lo que es un clásico de las ciencias sociales en Chiapas, con textos de Carolina Rivera Farfán, María del Carmen García Aguilar y Miguel Licona Guillén. Y un libro primero importantísimo, escrito por Beatriz Albores, El funcionalismo en la etnografía celtal Tzotzil, libro que contiene un importante prólogo del etnólogo Andrés Medina. Y también, como otro clásico, citaré al libro de Jean de Vos, La paz de Dios y del Rey. Por supuesto que hay más títulos que merecerían estar en una lista de clásicos de las ciencias sociales en Chiapas. Y quizás sería una tarea el de llevar a cabo una encuesta entre los académicos de las universidades e institutos de investigación en el Estado para preguntar qué libros consideran clásicos de Chiapas. Sería muy interesante como ejercicio y además útil, porque podría con ello inaugurarse una serie editorial de ciencias de clásicos de Chiapas que bien podrían lanzar todas las universidades públicas en una alianza para provocar la lectura y la discusión de esas obras. En esta época que vivimos, la llamada tecnología digital ha invadido al mundo e instalado a la imagen como factor dominante en la comunicación en general. No estoy en contra de esa tecnología. Creo que es un complemento indispensable de la lectura y de la edición de libros impresos, pero es muy alarmante la disminución de los tirajes de las ediciones impresas. Hoy una edición de 200 libros se considera alta, pero pensemos que el libro de Guillermo Montiel, México Profundo, tuvo en 1986 un tiraje de 20,000 ejemplares, que además se agotaron, obligando a una segunda edición. Me parece muy importante que las universidades sigan editando libros impresos, sin olvidar las bondades de difusión de la tecnología digital. Los jóvenes en Chiapas, creo yo, deben tener acceso a la producción, por cierto, prolífica y de muy alta calidad, de los académicos chiapanecos que se agrupan en las universidades e instituciones de investigación públicas. El libro sigue siendo un instrumento indispensable para difundir los resultados, no solo de la investigación científica, sino de la creatividad humana en general. Los libros son el fundamento para el aprendizaje y la fortaleza de la imaginación como motores de la cultura. El tener un libro ante nosotros, reflexionar cada página, nos potencia la capacidad de concentración y de reflexión. Los libros tienen quien los escribe y como lectores y lectoras nos ponen en comunicación con los mundos de esos autores o autoras y con ello
nos permite explorarnos a nosotros mismos y conocernos mucho mejor. La lectura activa la memoria y despierta en quien lee emociones singulares, imaginación, alegría o tristeza, preocupación, o nos incita al compromiso con lo justo y al rechazo de lo injusto, como lo indica el legendario Che Guevara en ese libro maravilloso que se llama El diario del Che en Bolivia, un texto clásico latinoamericano y caribeño. También la lectura es un aliciente de la conversación, de compartir nuestros sentimientos, angustias, esperanzas o alegrías, estrechando la amistad y el compañerismo. A veces, cuando estoy leyendo, recuerdo a mi entrañable amigo de la escuela secundaria y preparatoria, Guillermo Escofié, que me contaba con entusiasmo todo lo que le hacía sentir un libro que él leía y releía y que se llama La Tournée de Dios, del autor Enrique Carniel Poncela. Así mismo, recordemos que el libro impreso tiene caducidad, que el libro impreso no tiene caducidad, pero que el libro electrónico desaparece con el tiempo. De recién se anunció que el Premio Nobel de Literatura, máxima distinción para un escritor o escritora, recayó en la escritora surcoreana Han Kang, autora de, entre otros, la novela La Vegetariana, publicada en castellano desde 2012, con un interesante prólogo de Gaby Martínez, escritor, guionista y periodista español. Es una lectura muy recomendable. Finalmente, aprovecho la oportunidad y me permito hacer la reflexión de que sería muy interesante que todas las universidades públicas de Chiapas, junto con los centros de investigación, convocaran con cierta periodicidad a una feria de la lectura y la oralidad. Pienso en un tipo de evento en el que se leerían en voz alta páginas de libros, tanto añejos como contemporáneos. Así, el público estaría en posibilidad de escuchar poesía, narrativa, novela, cuenta y ensayo, y tendría la oportunidad de escuchar a los y las grandes cuenteros y cuenteras que existen en todos los pueblos de Chiapas, y con ello, me parece, se daría continuidad a la tradición tan chiapaneca de conversar, del gusto por la palabra. Mientras la imaginación perviva, el libro estará presente en nuestras vidas. Felicidades a la Universidad Autónoma de Chiapas, a sus autoridades, al equipo que hace posible la organización de esta Feria Internacional del Libro, por haber invitado a Colombia, tierra de autores clásicos de Latinoamérica y el Caribe, empezando con el poeta Juan de Castellanos, quien mezcló quizá por primera vez al castellano con una lengua nativa de estas tierras, en ese gran poema que escribió en pleno siglo XVI y que se llama Elegías de varones ilustres de Indias, escrito a finales del siglo XVI. Y por supuesto toda una cauda de autores y autoras colombianos y colombianas, hasta llegar a Gabriel García Márquez y sus 100 años de soledad. No me tomen a mal si les digo, no se dejen avasallar por la tecnología digital. No abandonemos la lectura, incomparable compañera de la humanidad y gran aliada en la búsqueda por un mundo mejor, lo que necesitamos tanto en estos días. Felicito por lo tanto a la Universidad Autónoma de Chiapas por la continuidad de esta Feria Internacional del Libro, que muestra su validez en el mundo actual y su importancia en el labrado de nuestras percepciones del mundo en que vivimos. Mil gracias por su atención. Tuxtla Gutiérrez, al 18 de octubre de 2024. Muchas gracias.